Desde finales del siglo XIX, los colombófilos estaban convencidos de que sus palomas se orientaban por la vista, en base a la hipótesis del belga de Venne, que mantenía que eran capaces de guiarse por la posición del sol, incluso en días nublados. Por tanto, las palomas no podían volar de noche. No obstante, un colombófilo francés llamado Jean Caisser había constatado que en varias sueltas algunas aves habían entrado de noche. Intrigado, realizó experimentos. Elegía noches de luna llena, con gran claridad, y soltaba 2 o 3 ejemplares cerca de su palomar. Comprobó que había que obligarlas a salir de la cesta, y que enseguida se paraban en el tejado más cercano, de donde no se movían hasta el amanecer. Alguna incluso se perdía. Llegó a la conclusión de que la hipótesis de la vista era la correcta. Sin embargo, José Antonio Estopiñá, presidente de la Real Sociedad La Paloma Mensajera de Valencia, en España, para 1909 ya tenía claro que las palomas, al igual que las aves migratorias, se guiaban por los campos electromagnéticos terrestres. Y dejándose de opiniones y conjeturas, se propuso demostrarlo científicamente. Para ello instaló en Valencia capital un enorme palomar con capacidad para 400 aves. Su amigo Caisser, que se trasladó a Valencia, era muy escéptico al respecto, pues todos sus experimentos habían fracasado. Estopiñá le explicó que un miembro de su sociedad había llevado a cabo experiencias similares a las suyas, soltando 5 aves a una corta distancia de su palomar en una noche clara de luna llena, y que todas, tras ser liberadas, se habían posado en el primer tejado que habían encontrado, y ninguna regresó. Aunque informó al francés que la clave se encontraba en el entrenamiento. No se podía pedir a una paloma acostumbrada desde pichón a volar de día a que lo hiciera también de noche. Esas que llegaban de noche en los concursos lo hacían no porque reconocieran en el último momento ciertos puntos de referencia, sino porque su sentido de orientación innato las llevaba hasta su palomar en esas últimas distancias. Estopiñá instaló bombillas de poca potencia que iluminaban el palomar por la noche. Los pichones se soltaban cuando el sol se estaba poniendo. Un poco antes del anochecer se encendía la iluminación y media hora después se les ponía la comida. Su cuidador utilizaba un silbato cada día a la misma hora. Cuando los pichones ya habían comido, las luces permanecían encendidas durante 1 hora más, para que pudieran beber. Ya todos se acostumbraron a este sistema y entonces se pasó a una segunda fase. Permanecían encerrados durante todo el día hasta la puesta del sol. El cuidador entonces las obligaba a salir, aunque intentando no asustarlos. Los pichones se organizaban en bandos y ascendían al cielo, ganando gran altura. El cuidador entonces, con una caña de cuyo extremo pendía un trozo de tela, impedía que los ejemplares se pararan. Cuando habían volado el tiempo estimado, se retiraba la bandera, se usaba el silbato y se llenaban los comederos. Los pichones descendían de inmediato y entraban a los palomares, tenuemente alumbrados, donde les esperaba la comida y el agua. Los primeros vuelos duraban apenas 15 minutos. Pasadas 3 semanas ya eran de 1 hora, y el momento de liberación se había alargado también 1 hora, de forma que las palomas ya volaban de noche cerrada, sin importar si había claridad de luna o no, o si el cielo estaba despejado o nublado. 2 meses después, en septiembre de 1909, Caisser regresó a Valencia, comprobando que Estopiñá ya había demostrado que las palomas podían volar de noche sobre su palomar, sobre los cielos de la capital. Ahora le faltaba lo más difícil, realizar sueltas nocturnas desde puntos cada vez más alejados para así corroborar su teoría de la orientación. Pretendía comenzar al mes siguiente, pues entendía que aún no estaban lo suficientemente preparadas, pero como su amigo Caisser debía regresar a Francia, decidió realizar una prueba. Esa noche encargó a su cuidador que soltara 4 palomas desde el Grao o puerto de Valencia, sito a 4 kilómetros del palomar. El cuidador las liberó a la hora acordada. 7 minutos después llegó la primera, una hembra azul, que entró inmediatamente. 3 minutos más tarde arribó la segunda. Inmediatamente hizo acto de presencia la tercera, y no tardó en aparecer la cuarta. Caisser quedó maravillado.
Poco tiempo después, Kaiser volvió una vez más a Valencia. No quería perderse ni un detalle del experimento. Las palomas estaban en época de muda, y la suelta que se iba a realizar era de 14 ejemplares que ya habían cubierto un vuelo nocturno de 40 kilómetros, en la que participaron 20 aves. 2 se habían perdido y otras 4 habían llegado a la mañana siguiente, y habían sido desechadas. Las 14 restantes fueron liberadas a una distancia de 50 kilómetros, en plena noche. La primera en llegar invirtió 1 hora y 20 minutos. 10 minutos después ya había 7 en el Palomar. Otras 2 llegaron un cuarto de hora después, y ya avanzada la noche llegó una más. Se continuaron realizando sueltas, y lo más curioso de todo es que los mejores resultados se obtenían siempre en las noches más oscuras, con ausencia total de luna y con cielo muy nuboso. Las pérdidas totales no excedían del 6% de las palomas soltadas en esas condiciones. En las noches claras, sin embargo, las pérdidas eran mucho mayores. También se constató que cuando alguna paloma paraba y volvía al día siguiente, raramente regresaba de otras sueltas de noche, aunque había excepciones. La que lo hacía en 2 ocasiones seguidas era desechada. Los buenos ejemplares se hacían notar desde los primeros viajes y regresaban casi siempre en el mismo orden. Las velocidades eran menores que las de los viajes diurnos. Oscilaban entre los 700 y 800 metros por minuto, aunque en alguna ocasión llegaron a 1000 metros por minuto y en una suelta concreta de 70 kilómetros alcanzaron los 1200 metros por minuto. Se demostró también que los descendientes de ciertas razas eran mejores que los de otras. Así las VG Grotters eran las que daban los mejores resultados. Las hembras en general superaban a los machos. Estopiñá opinaba al respecto que por su sexo poseían mayor capacidad para captar el magnetismo terrestre. Tras la primera prueba de exhibición en honor a Kaiser del 30 de septiembre de 1909 desde el puerto de Valencia, se llevaron a cabo varias más de hasta 9 kilómetros y los resultados fueron muy buenos. Por ese entonces, el otro gran colombófilo español, Manuel de la Llave, director de la revista La Paloma Mensajera, le anunció a Estopiñá su visita para finales de octubre. Los pichones se habían soltado ya desde Cheste, a unos 20 kilómetros. El 16 de octubre de 1909 se procedió a liberar 7 palomas, en una noche brumosa, húmeda y con viento en contra, desde Buñol a las 18:15 horas, una distancia de 35 kilómetros. La primera llegó a las 19:32, a las 20:17 apareció la segunda. Luego arribaron 2 más y otra la mañana siguiente. La séptima se perdió. La suelta siguiente se realizó el 24 de octubre desde el Rebollar, una localidad valenciana situada hacia el interior, en una zona montañosa, a unos 1000 metros de altitud sobre el nivel del mar y a 50 kilómetros de distancia de Valencia capital. 6 palomas fueron soltadas. Solo una llegó de noche a una velocidad de 500 metros por minuto, otras 4 lo hicieron a la mañana siguiente y la sexta no volvió. Sin embargo, en una suelta posterior desde el mismo lugar, con las 5 palomas que habían regresado, 3 entraron de noche y 2 al día siguiente. No obstante, estas sueltas fueron una excepción, pues la idea inicial era volarlas en dirección norte hacia Castellón, en puntos situados en la costa del mar Mediterráneo, cada vez más alejados, desde octubre hasta diciembre de 1909. En total se realizaron 23. 185 palomas regresaron en la misma noche, 35 al día siguiente y se perdieron 15. Hay que tener en cuenta que todas las palomas eran pichones de entre 4 y 5 meses, que no habían hecho ningún viaje de día, que no tenían el estímulo del nido, y que no era la época más idónea para volarlas, pues se encontraban en plena muda y además en la región valenciana suele llover en esas fechas. Estopiñá demostró científicamente que las palomas podían volar perfectamente en noches completamente oscuras. Constató que llegaban de una en una, cuando en los vuelos nocturnos en el Palomar volaban en bando. Esto implicaba que su teoría era la acertada, que las palomas se guiaban por el magnetismo terrestre y no por la vista. En la oscuridad se separaban y cada una elegía su línea de vuelo.
al contrario de lo que ocurre de día en que suelen viajar en bandos. En definitiva, la vista no influía en la orientación de las palomas mensajeras como se creía hasta entonces.